Es momento de darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Se trata del señor Paul Coca. Paul, muy buenas noches. Bienvenido al Poder del Voto en este domingo. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Que todos estemos teniendo un día reparador, de descanso, por supuesto, y a meterle con todo, porque cada día que pasa, día que nos acercamos a las elecciones. Así es. Paul, ¿cómo describiría usted el escenario electoral que vive hoy Bolivia? Lo puedo describir de tres maneras. Primero, polarizado. El país otra vez de manera política está polarizado en torno a dos candidaturas. La razón es evidente. Primera vez en la historia que tenemos una segunda vuelta electoral. Segundo, nos encontramos con una situación de guerra sucia y ataques. Es decir, donde no han primado el debate de ideas o de propuestas, por cierto, sino lo que es los ataques y, por supuesto, guerra sucia. Y tercer aspecto, querramos o no, en la población hay una situación de incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar, no solo con la segunda vuelta o un ganador, qué es lo que va a suceder en la situación de la gobernabilidad en nuestro país, porque no nos olvidemos que también es importante hablar de la situación de la gobernabilidad y sobre si el nuevo gobierno será capaz a corto y o mediano plazo de resolver los problemas que el país está atravesando, económicos principalmente. Así es, Paul. ¿Cuáles son los principales temas que preocupan al votante boliviano en esta segunda vuelta? Lo primero es lo siguiente, saber el tema económico, cuál va a ser la solución. Porque obviamente eso es algo importante, porque de ello se desprende, del tema económico, cuál va a ser las medidas que realizará el que gane las elecciones, ajustarán o no los bolsillos a los ciudadanos más de los que ya estamos, reducirá el Estado o no, tendremos dinero o no, llegaremos a fin de año con cierta estabilidad o no. Ese es un primer aspecto. Segundo aspecto, obviamente está ligado a ello, pero es el tema laboral. Los empleos en Bolivia, por supuesto, están cada día más precarios. ¿Qué significa eso? Que necesitamos inversión nacional y por sobre todo también inversión extranjera para generar, por supuesto, el circulante monetario y generar esa estabilidad en las familias. Y otro punto importante, por supuesto, la estabilidad social. No queremos volver a ser un país donde existan bloqueos, huelgas, manifestaciones, por supuesto. Estos son algunos de los tres principales temas de preocupación, no son los únicos, porque también está el tema del diésel, obviamente ligado al tema, por supuesto, económico y laboral. También está otros temas como qué va a suceder con los autoprorrogados, qué va a pasar con el sistema educativo, qué va a pasar con el presupuesto general del Estado, qué va a llegar a suceder con las elecciones subnacionales que son el próximo año, pero que este año, a fines de año, tienen que ser convocadas, y cuál va a ser la repartición económica para el nuevo país que vamos a tener a partir de un nuevo gobierno, o seguiremos con la misma lógica sin pacto fiscal. Los que han ganado las elecciones ya están de diputados, y los que vayan a ganar en la segunda vuelta y los que vayan a ser ministros, viceministros, directores, no saben el tremendo problema al cual voluntariamente se han metido, porque la gente quiere soluciones. Así es, la gente quiere soluciones. Justamente hablando de ello, ¿cuál es el rol que juega la crisis económica en la definición del voto? La ciudadanía, a diferencia de años anteriores, quiere votar por una candidatura o un binomio que sea primero lo más honesto posible con la población. ¿Qué significa eso? Decir la verdad en el tema económico. Sobre todo, si va a haber o no, como se dice, reducción del Estado. ¿Y qué significa esa reducción del Estado? ¿Significará despidos de funcionarios públicos? Sí. ¿Reducción de lo que es el sueldo a funcionarios públicos, diputados, senadores? Sí. Tiene que haber un nivel. Segundo, un nivel de credibilidad. ¿Cuál de los dos candidatos es el que mejor maneja el tema
explicado a la población, porque la población que quiere un candidato que explique de manera clara, directa y sencilla todo el resultado económico de lo que ellos van a realizar. Tercer aspecto, el tema económico, claro que es elemental, pero también hay que ser honestos. ¿Qué es el impacto que las medidas de los candidatos van a generar en la población? Porque estamos acostumbrados en Bolivia que cuando se hace una medida de impacto, por supuesto va a generar obviamente algo positivo y algo negativo. Eso negativo que nos lo tienen que explicar los candidatos acerca de qué y cuál es el impacto negativo en nosotros. Números, en qué porcentaje, cuál es la afectación, en cuánto tiempo saldremos de ese impacto negativo. No nos olvidemos que, por ejemplo, el 21060-1985 generó un tremendo impacto en la sociedad boliviana hasta el día de hoy. Reducción del Estado, reducción de sueldos, el cambio de la moneda, del peso boliviano a la moneda boliviana. Generó despidos, generó muchísimas cosas. Entonces, hubo una afectación a ciertos sectores. La pregunta es, o Rodrigo Paz Pereira o Jorge Tuto Quiroga, ¿cuál de ellos explicará el impacto de esas medidas al bolsillo ciudadano, que ya está afectado, por cierto? Son temas elementales que los candidatos nos tienen que decir, no solamente a través de sus equipos económicos, no, sino ellos que lo expliquen en facilito a los ciudadanos. Paul, principalmente hablando respecto a los actores políticos, ¿cuál es la principal fortaleza y debilidad de Jorge Tuto Quiroga en esta segunda vuelta? Paul. Muy bien, vamos a esperar a que vuelva la conexión con nuestro invitado, analista político el día de hoy, domingo 21 de septiembre, Paul Coca, quien nos estuvo hablando respecto a la incertidumbre que sufre respecto a la ciudadanía esta segunda vuelta por diferentes temas importantes que debemos también nosotros tomar en cuenta y considerar. Ahora sí, Paul, le estábamos haciendo la consulta respecto a los actores políticos. ¿Cuál es la principal fortaleza y debilidad de Jorge Tuto Quiroga en esta segunda vuelta? En este momento la principal fortaleza de Tuto Quiroga son dos aspectos. El primero es obviamente el discurso de un cambio radical que propone, porque hay personas que en Bolivia quieren un cambio radical de una vez después de 20 años de gobierno socialista. Y la segunda fortaleza que tiene es el trabajo territorial en el oriente boliviano. Obviamente en el oriente boliviano Tuto Quiroga tiene muy buenos números, muy buena votación, por cierto, y eso es algo que Quiroga va a querer consolidar. Entonces tenemos esas dos principales ventajas. Muy bien, ¿y cuál sería la debilidad? La debilidad de Jorge Tuto Quiroga se llama el occidente de Bolivia. Quiroga no tiene mucho respaldo en el occidente de Bolivia. Si hablamos de regiones, por ejemplo, el Alto, Oruro, Potosí, donde los números no son tan altos a comparación de, por ejemplo, Santa Cruz. Y esa es la principal debilidad y tarea pendiente de Tuto Quiroga. Pero también hay otra situación importante que hay que decirlo, que obviamente Quiroga tendrá que redoblar esfuerzos en el occidente de Bolivia. Muy bien, Paul, entonces hablemos también del binomio del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades para usted de Rodrigo Paz? Primero, las fortalezas es la principal fuerza mayoritaria del Parlamento. Eso es algo importante. Segundo, que el discurso de Rodrigo Paz a comparación del de Quiroga es un discurso que no se lo ve tan radical en el campo de lo que es el cambio que el país requiere, sino se lo ve de un cambio paulatino. Si hablamos de debilidades, claro que las tiene. Primero, obviamente que en el oriente boliviano los números de Rodrigo Paz no son tan altos como en el occidente. Obviamente, segundo, la debilidad es obviamente a nivel interno, que obviamente la vinculación que están haciéndole
a la dupla del PDC referente a las cercanías con el movimiento al socialismo. Y otro aspecto elemental de debilidad, no hay una sinergia entre el discurso de Rodrigo Paz y lo que dice Edman Lara, es decir, del binomio como tal. Entonces aquí tenemos ese aspecto. Ahora, ambos, ¿qué tienen en común? Porque hay cosas que tienen en común. Ambos tienen las principales bancadas legislativas en el nuevo Parlamento, pero ahí también hay un reto importante. ¿Será que toda la bancada del PDC y toda la bancada de Libre estarán unificadas? Entre ellas, por supuesto, Libre unificación en Libre, PDC entre ellos, o directamente después de la asunción del ganador de la segunda vuelta, empezará cada uno a recobrar cierta independencia o personal o grupal, porque no nos olvidemos que, por supuesto, tanto PDC como Libre tienen parlamentarios elegidos que son de los aliados propios que ellos han conseguido. Entonces son situaciones importantes. Mi criterio, tanto Rodrigo Paz como Tuto Quiroga deberían establecer acuerdos previos sin importar quién sea el ganador. ¿Por qué? Porque estas bancadas, que son las dos principales bancadas mayoritarias en la Asamblea Legislativa, tienen que sentarse a trabajar y a realizar acuerdos en beneficio de la población. ¿Lo harán? Eso es una pregunta que no sabemos, pero sí deberían empezar las reuniones técnicas al respecto. Bien, Paul, ¿usted cree que van a haber diferentes corrientes en cada una de las bancadas, como por ejemplo lo que ocurrió con el MAS? Lo que pasa es lo siguiente. Primero, que tanto lo que es Libre, ¿Libre qué es? Libre es obviamente la Alianza Libre, es una alianza entre Frente Revolucionario de Izquierda, que tiene sus legisladores, Movimiento Demócrata Social, que tiene sus legisladores, los que son seguidores leales de Jorge Tuto Quiroga y los que son aliados. Por ejemplo, uno ve que uno de sus aliados importantes, Germain Caballero, actual diputado en Santa Cruz uninominal, pero él tiene su propia agrupación ciudadana, que es Unidos. Si no vamos al bloque del PDC, no se queda atrás, porque hay diputados que son del PDC, los que son de la línea de Rodrigo Paz Pereira, los que son, por supuesto, de la línea de Edman Lara, y obviamente los que han salido de organizaciones sociales, por cierto, que están ahí, y también de otros aliados. Es decir, la idea cuál es, que tenga tanto PDC y tanto Libre sinergia, no solamente entre ellos, al interior de ellos. ¿Por qué? Porque la idea no es esperar la típica historia que se viene viviendo desde hace más de 20 años, que llegan al Parlamento y en las primeras sesiones cada quien o responde a su partido o a su sector o a nivel individual. Entonces, en este momento esa es la advertencia que estamos lanzando, que no exista una implosión de cualquiera de las bancadas, que es una posibilidad por demás de elevada. Bien, bajo su criterio, ¿qué papel juegan las nuevas fuerzas políticas y además los candidatos emergentes en el panorama nacional? Aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Esta elección, por supuesto, ha significado un cambio absolutamente novedoso en todo sentido, porque una persona que estaba muy bajo en las encuestas gana la primera vuelta, está en la segunda. Y segundo, quien debería haber ganado la elección terminó tercero fuera del balotaje, y la persona que obviamente estaba con una posibilidad de no ingresar, Tuto Quiroga, logra ingresar a lo que es una segunda vuelta. Entonces aquí vemos nosotros que es el fin también de ciclo de muchas personas. Hay que preguntarnos, por ejemplo, si Samuel Doria Medina seguirá en política, qué va a pasar con Manfred Reyes Villa, qué va a pasar con Johnny Fernández, con Eva Copa, por ejemplo, candidatos que han tenido revés electoral y que obviamente ese revés electoral significó en todo sentido tener una presencia no tan buena en la Asamblea Legislativa. Morena 0, Johnny Fernández 0, lo de Manfred es muy poco en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Lo de Doria Medina ha sido una sorpresa que haya obtenido un tercer lugar y quede fuera del balotaje. Es decir, tenemos que pensar de que ya el país está exigiendo cambios en la forma de hacer política, que el país está buscando nuevos actores, y estos nuevos actores van a tener en la siguiente elección presidencial esa posibilidad. Pero también hay que decir lo siguiente: en la elección subnacional que se nos viene muy pronto, ahí vamos a ver
también que ese cambio que sucedió a nivel general se va a ver en alcaldías, en gobernaciones. ¿Por qué? Porque ante la crisis económica, ante la crítica que hay alcaldes a gobernadores, generalizando por supuesto, nuevos actores van a ser los preferidos. ¿Para qué? Para obtener esa confianza ciudadana. Es decir, esta segunda vuelta nos trae consigo en Bolivia mucho aprendizaje. Entre ellos que ya hay la ciudadanía que ha jubilado de por sí a muchos políticos a los que no quiere ver en la papeleta. Por ejemplo, yo tengo 40 años. Desde que era niño veía en la papeleta a Doria Medina, al propio Tuto Quiroga, lo veía a Johnny Fernández, lo veía en la papeleta a Reyes Villa, por ejemplo. Y eso fue hace más de 20 años. Y seguían haciendo campaña y seguían estando de candidatos. Es decir, ya los políticos también tienen que establecer de decir, me jubilo voluntariamente para evitar lo que pasó en esta elección, donde el pueblo ya jubiló a muchos políticos. Precisamente después de tantos años de poder, ¿qué tan fuerte percibe el desgaste del movimiento al socialismo? El MAS ha generado una situación que no se podía ver muy pronto, pero se lo vio. ¿Cuál era? Que prácticamente después de 20 años de gobierno, tener un poder hegemónico, el MAS hoy día tenga una bancada demasiado minoritaria y que obviamente tenga el MAS una situación de que a duras penas ha logrado pasar la barrera del 3% para sobrevivir como partido. Aquí el MAS ha generado muchas situaciones. Un Arce Catacora con una gestión por demás de nefasta. Veíamos también a lo que es un Evo Morales, muy personalista y caudillista, fiel a su estilo, que prefirió 1000 veces que se sacrifique la sigla del MAS a continuar en ella pese a ser el fundador, y que pedía el voto nulo, por cierto, en todo momento. Vemos a una situación de la izquierda en crisis en Bolivia. Y vemos obviamente que intentaron en el último gobierno tener todo el poder absoluto, pero no lo han conseguido para nada. Pero también hay que ver que la izquierda como idea, obviamente Bolivia está presente, tomen en cuenta lo que estoy diciendo, y va a tratar de reinventarse en la elección subnacional. Pero el MAS como partido tiene muchos problemas. ¿Por qué? El MAS y PSP, mientras Evo Morales y Arce Catacora estaban en el poder, acostumbró a la población en los municipios, especialmente rurales, a decir: si no votan por nosotros no hay dinero, no hay obras. Y ahora que el MAS no está en el poder, desde noviembre, por supuesto, a eso me refiero, ¿qué va a ofrecer el MAS a estas personas? A estos votantes de, por ejemplo, municipios rurales. ¿Qué va a ofrecer el MAS a las organizaciones sociales, a las cuales mal acostumbró, dándoles pegas en función pública, que canchitas, que sedes sociales, que vehículos? ¿Qué va a pasar con una oposición, obviamente, que a la que el MAS va a ingresar después de más de 20 años? Porque no nos olvidemos que el MAS en este momento tiene el poder. A partir del 8 de noviembre, el MAS es oposición. ¿Qué va a suceder con el partido? Que ya no va a tener esos privilegios del poder. Y aquí hay una situación importante que hay que señalar: la fidelidad de los funcionarios públicos, que obviamente ya no va a ser con el MAS. Los funcionarios públicos que logren quedarse en sus cargos públicos van a jurar fidelidad al partido que gane la segunda vuelta y se van a olvidar de la existencia del MAS. Así el MAS los acostumbró por 20 años y así el MAS tuvo que entender que los funcionarios públicos van a tener que actuar en función a lo que les interesa. ¿Y qué es? Mantener sus cargos públicos, simple y llanamente. Esa es una situación. En este momento yo me animo a decir claramente: la izquierda boliviana y la latinoamericana están en crisis en todo sentido. ¿Por qué? Porque después de tantos años en Bolivia, casi 20 años de manejo, de destrucción del Estado, de destrucción de la economía, ya la ciudadanía ha optado por sepultar y castigar a un MAS y PSP, no dar un respaldo a Alianza Popular que postuló Andrónico Rodríguez. Eva Copa del partido Morena nunca pudo despegar en las encuestas más allá del 1%. Entonces ahí tenemos que la población optó por otras vías electoralmente hablando.
Bien, Paul, ¿qué explica que la oposición, a pesar de su fragmentación inicial, haya logrado llegar con más fuerza? Lo que pasa es que ha sucedido un fenómeno interesante. Ya se sabía que la oposición era una situación de mayoría, pero no logró la oposición los 2/3. Y también aquí hay que decirlo que la oposición, pronto oficialismo boliviano, el pueblo decidirá cuál de los dos, PDC o Libre, es el oficialismo boliviano, por supuesto. La oposición ha logrado aprovechar varias cosas, como cuando los planetas se alinean: la crisis económica, la crisis de gobierno, las peleas internas del MAS, el que las personas ya no creían en un Luis Arce Catacora, no se identificaron con un Eduardo del Castillo nunca, el que Andrónico Rodríguez decepcionó en todo sentido, por cierto, claro. Entonces, a partir de ahí, obviamente, un Evo Morales que, fuera de una candidatura por estar inhabilitado, llama al voto nulo. A partir de ahí, ¿qué sucede? Sucede lo que se vio, que obviamente vemos que no son los partidos de izquierda los que lograron conquistar al electorado para avanzar a una segunda vuelta. Pero hay un detalle importante que hay que decirlo aquí y ahora, en esta noche. Los militantes de izquierda, los militantes que todavía tiene el MAS, los funcionarios públicos, las personas arrepentidas de votar por el MAS en 20 años, las personas disidentes del MAS que eran masistas, tienen todo el derecho de votar este día domingo de segunda vuelta. Tienen todo el derecho de votar. Y ellos también van a ser parte importante en porcentajes a la hora de por quién irán a votar. Que eso es obviamente lo que vamos a ver después de las elecciones de la segunda vuelta, por cierto. Ese voto de izquierda, ese voto de funcionarios públicos, ¿a dónde irá a parar? Eso es algo importante que hay que decirlo. Todavía el voto de izquierda en Bolivia, que tiene ese derecho de votar, por cierto, no crean que no, tomará una decisión también. Muchos manifiestan, Paul, que el voto de la izquierda se irá para el binomio de Rodrigo Paz y Lara. ¿Cuán factible será eso? Es una enorme posibilidad. Lo que yo decía al principio de la entrevista, en esta noche. Tuto Quiroga ofrece un cambio radical. ¿En qué consiste ese cambio radical de Jorge Tuto Quiroga? Primero, obviamente, reconoce que hay crisis. 2, un préstamo a entidades internacionales. 3, achicar el Estado. ¿Qué significa achicar el Estado? Y lo ha dicho él. Cierre de empresas públicas deficitarias, auditoría en todo sentido, reducción del aparato burocrático, reducción de ministerios, etcétera. Que obviamente eso es algo que el MAS en 20 años acostumbró a los masistas y a los que ahora son funcionarios públicos, los acostumbró a que me votan de un lugar, me voy a otro lugar a trabajar dentro de la función pública. Y obviamente hay ese estilo de vida del funcionario público, que obviamente genera un mantenimiento de la familia, por supuesto, claro que sí. A diferencia de, obviamente, un Rodrigo Paz vía Edman Lara, que no se lo ve así tan frontal en contra de, por ejemplo, funcionarios públicos. Edman Lara se reserva opinar sobre una posible o no detención de Evo Morales, por cierto, que eso es algo sumamente importante en la política boliviana, claro que sí, se reserva ese derecho, por supuesto. Que Quiroga ha tenido una habilidad de no querer reunirse con Arce Catacora cuando Arce Catacora convocó, algo que Rodrigo Paz lo ha hecho. Entonces, esta situación, a la pregunta, es una posibilidad grande, por cierto, pero los resultados nos darán o no la razón de quién o a quién se benefició ese voto masista en una segunda vuelta. ¿Y qué tan determinante será el voto rural frente al voto urbano en esta segunda vuelta? A diferencia de la primera vuelta, y eso es una muy buena pregunta, esta es una muy buena pregunta.
Todavía hay esa situación de que en la primera vuelta el voto urbano y el voto rural es una situación dispareja, hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque en el área rural, por ejemplo, hay circunscripciones indígenas donde con menos de 400 votos se elige un diputado, mientras que hay candidatos en ciudad con arriba de 35 mil votos que han una diputación, que con 30.000 votos en su haber no han logrado el curul, frente a que en circunscripciones indígenas con menos votos logran conseguir una diputación. En la segunda vuelta, como ya el Parlamento está 100% confirmado, sucede lo siguiente. Aquí ya hablamos de elegir al presidente en balotaje uno contra otro. Y aquí es donde hay que decirlo. ¿Todo el país vota? Sí. ¿Todo el voto vale uno? Sí. Pero por el tema poblacional, en segunda vuelta, donde ya no se eligen diputados ni nada por el estilo de legislativo, los núcleos más poblados son los que tienen mayor ventaja a la hora de decidir quién va a ser el presidente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de segunda vuelta, ¿hay departamentos más poblados que otros? Sí. ¿Hay ciudades más pobladas que otras? Sí. ¿Hay provincias más pobladas que otras? Sí. Y obviamente si hablamos de número, los núcleos más poblados son los que en segunda vuelta son los más apetecidos, porque ellos tienen más probabilidad de tomar la decisión al resto del país o al resto de las provincias. ¿Por qué? Porque obviamente las ciudades capitales, por ejemplo, o al menos las del eje troncal de Bolivia, tienen mayor población y por ende ellos son las que van a tomar la decisión final. Por ejemplo, hay departamentos, sin mencionar nombres para evitar ofensas o que se me malinterprete, hay departamentos que toda la población departamental ingresan en una ciudad del eje troncal. Entonces ahí tenemos la respuesta gráfica de que en segunda vuelta todos votamos sí, que el voto vale uno, sí, pero los núcleos más poblados son los que al final tomarán la decisión de quién va a ser el ganador en un balotaje. En este caso, Santa Cruz, El Alto, La Paz podrían estar determinando entonces quién sería nuestro próximo presidente. Lo que pasa es lo siguiente: ¿por qué llegamos a una segunda vuelta? Revisemos los números fríos. Doria Medina ganó en dos departamentos no tan poblados. Tuto Quiroga ganó en Santa Cruz. Rodrigo Paz ganó en La Paz. Entonces ahí tenemos esa situación. Pero ojo, no es decir solamente La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, no. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros áreas metropolitanas, al menos en la teoría, por supuesto. Por ejemplo, en La Paz hay un área metropolitana entre la ciudad de La Paz, El Alto, Viacha y otros municipios de la provincia de Murillo. Si nos vamos a Cochabamba, y la ciudad de Cochabamba, Cercado, con Colcapirua, Tiquipaya, Sacaba, Quillacoyo, Santa Cruz de la Sierra, en el departamento de Santa Cruz, donde también obviamente hay Guarnes, Montero, por ejemplo, Cotoca, es decir, núcleos que son demasiado poblados, y estos departamentos del eje troncal son los más apetecidos en una segunda vuelta. Y hay que entender lo siguiente: ¿todo el país vota? Sí. ¿Todo el voto pesa? Sí. Pero los núcleos núcleos citadinos que tienen mayor población terminan definiendo frente a municipios que tienen muy poca población, por cierto. Y esto me baso en que es la primera vez que estamos en una segunda vuelta. Un ejemplo claro también, cuando fue el referéndum del 21F del año 2016, Evo Morales, de las 120 provincias bolivianas, ganó en 86 de ellas, en donde perdió en las restantes, que eran las más pobladas. Entonces ahí tomamos en cuenta ese parámetro del 2016 que se puede aplicar perfectamente en esta elección, a nivel de que hay departamentos que tienen mayor población que otros y por ende mayor cantidad de votantes que otros. Bien, Paulo, ¿cómo evalúa usted el papel del Tribunal Supremo Electoral en el manejo de este proceso en la primera vuelta y ahora en el balotaje? Es una situación muy ambivalente. La del Tribunal Electoral es demasiado ambivalente. ¿Por qué? Por ejemplo,
Al inicio de este año electoral, Pambol y Frente para la Victoria, que eran partidos vigentes y habilitados para participar, reciben la cancelación de su personería jurídica por no haber superado la votación del 3% hace 5 años atrás, el 2020. Ahora vemos que con el caso de UCS y Acción Democrática Nacionalista, el Tribunal Electoral no quiere tomar una decisión tal como sucede y es normalmente habitual en Bolivia, sino que les está preguntando a estos partidos, ¿quieren o no que les cancelemos la personería jurídica? Cuando anteriormente, después de los resultados, el TCE, que hacía, cancelaba la personería jurídica al que no llegó al 3%. Eso es algo absolutamente importante, por supuesto. Entonces, ese es un tema de absolutamente crítica. No hay un proceso electoral tal cual, pero más que el rol del Tribunal Electoral, yo quiero aplaudir el rol del ciudadano, porque fuimos todos los ciudadanos los que el 17 de agosto estuvimos en nuestros colegios de votación, en nuestras mesas, controlando el voto y custodiando el proceso eleccionario. Es decir, aquí lo que hay que hacer es ponderar la actitud de la ciudadanía. ¿Por qué ante semejante crisis que estamos viviendo hablamos de una segunda vuelta? ¿Por qué hubo elecciones el 17 de agosto? Esa es la respuesta. ¿Y qué mantuvo al país en puertas de evitar un conflicto social? Que la ciudadanía dijo, 17 de agosto tiene que haber elecciones. Entonces, el rol del ciudadano fue superior al del TCE o superior a cualquiera de los órganos del Estado. Muy bien, Paul, ¿qué opina usted respecto al CIREPRE? Aquí ha habido algo interesante, no se ha escuchado críticas al respecto de ninguno de los candidatos ni de sectores ciudadanos, pero hago hincapié en lo siguiente, más que un sistema, más que el órgano electoral ha sido el tema ciudadano. ¿Por qué? Por ejemplo, quien les habla de manera ciudadana explicaba dónde estaba el secreto de la votación. La cantidad de votantes tiene que ser igual a la cantidad de papeletas en el ánfora. La cantidad de papeletas en el ánfora reflejar lo que en la pizarra o papel de trabajo se haya anotado. Y eso tiene que estar reflejado en el acta. Esa era la cadena de custodia que de manera ciudadana teníamos que haber realizado. Entonces, más que un sistema, por supuesto, lo que ha sido el éxito que ha sido, simple y llanamente, el tema del control ciudadano que se hizo y que cada ciudadano, me incluyo, empezamos a revisar las actas, sacarle fotografía y ver si esas actas en el sistema electoral que estamos hablando estaban o no publicadas y, lo más importante, si estaban con los mismos datos que sucedió en la mesa que cada uno votó. Más que un sistema, vuelvo a reiterar el aplauso a la ciudadanía, y es lo mismo que tenemos que hacer en la segunda vuelta de octubre, cuidar y custodiar el voto ciudadano. Paul, se habla mucho de guerra sucia en campaña política. ¿Cómo afecta a los electores? Ese es un tema bastante álgido y tenso. ¿Por qué? Porque anteriormente la guerra sucia, que siempre ha existido, no vamos a hacer que no, por favor, siempre existió guerra sucia. Pero anteriormente, por ejemplo, era muy precario, porque algún jingle en la radio de manera anónima, por cierto, por ejemplo, una solicitada en un periódico, algún spot televisivo, o se aficheaba, se colaba afiches en las calles y postes, en las paredes, con el mensaje de la guerra sucia. Hoy día, con la modernidad, la guerra sucia ha encontrado un nido, muy bueno por cierto, en un lugar donde no se puede controlar, que son las redes sociales. Nadie puede, ni el Tribunal Electoral puede controlar un comentario, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp que me estén mandando en este momento algo de guerra sucia contra lo que es un candidato, el comentario que yo puedo reenviar o la noticia que puedo reenviar a los grupos de WhatsApp o Telegram de los que soy parte, pero también
hay algo importante, no solamente es el tema de la guerra sucia, sino el contenido. En Bolivia, la mayoría de los internautas, un gran porcentaje, no están acostumbrados a realizar la previa verificación de la información o el video político en contra de cualquier candidatura. No hay esa cultura ciudadana de verificar primero si es o no es cierto, de preguntar si es o no es verdad, sino que asume que es cierto, envía el contenido, lo comparte en todas las redes sociales y ahí está. Hay entidades obviamente que verifican información, pero cuando las verifican, por ejemplo, diciendo que es falso el dato o la información, ya es muy tarde, se ha hecho un gran daño. Ahora, la guerra sucia que ha habido en la primera vuelta, por cierto, hay que ser muy honestos, tiene este efecto. Primero, hay que saber hacerlo. Segundo, ¿en qué momento hacerla? La guerra sucia, por ejemplo, contra Samuel Doria Medina empezó 15 días antes de las elecciones y se intensificó 7 días antes de las elecciones. Pero resulta que siempre en la guerra sucia hay un daño colateral, sea en una campaña moderna o una campaña a lo antiguo. El 2002 tiene un parecido al 2025. Un candidato que empieza a hacer guerra sucia contra otro candidato, perfecto. ¿Se le baja la votación? Sí. En ambos casos se lo envía al tercer lugar, sí, Manfred Reyes Villa fue tercero el 2002 y Samuel Doria Medina tercero el 2025, pero hay un detalle. La cantidad de votos que ha perdido ese candidato no migran 100% al otro candidato, sino a un tercero. Evo Morales fue ese tercero el año 2002. Rodrigo Paz Pereira fue ese tercero en esta elección 2025. Y en ambos, obviamente, una situación de guerra sucia, por supuesto. Entonces tiene esos efectos colaterales, por cierto. Y mucho más cuando el candidato que la recibe cumple con 2 requisitos para la efectividad de la guerra sucia. Primero, que no sabe defenderse, porque si te atacan con cañones y misiles, no vas a defenderte con balas de salva. Y segundo, que asumes la estrategia de no voy a pronunciarme sobre la guerra sucia, dando en el votante la idea de que si no se pronuncia, asume por bien hecho el contenido del mensaje de guerra sucia. Pero también hay que saber diferenciar, por cierto, dentro del análisis y lo que es la política, la guerra sucia, que es con datos falsos, hecha intencionalmente para perjudicar un cierto candidato, de los datos que son reales o verídicos, así de simple y sencillo. Entonces, ahí tenemos esas características simplificadas de lo que es una guerra sucia, que se ha actualizado. Claro, el TCE, claro, puede condenar la guerra sucia, sus vocales han dicho que sí, condena, pero no se puede controlar ni cada mensaje, ni cada grupo de WhatsApp, ni cada comentario sobre un video o una información que es falsa, pero que el votante lo asume. Porque, reitero, no hay una cultura política ciudadana en Bolivia de que si me llega un video y tengo dudas, hay que verificarlo primero antes de reenviarlo. No, directamente se lo ve y ese rato asumo que es así y pare de contar. Se ha firmado un acuerdo por la democracia en Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué opina usted al respecto de que Edman Lara, candidato a la vicepresidencia, no lo haya firmado aún, a pesar de que ha manifestado que cuando esté en la ciudad de La Paz lo hará? Bueno, hay que ver, ¿no?, la predisposición para la firma, pero hay que también establecer lo siguiente. Dudo mucho que un acuerdo ante el TCE sea cumplido. Bolivia es un país donde los acuerdos, mucho más si están escritos y firmados, no los cumplen. No nos olvidemos que ante este Tribunal Supremo Electoral, hace tiempo todos habían acordado un acuerdo para que las elecciones judiciales sean el 2023. No, por el contrario, se realizaron un año después, diciembre del año pasado, 2024, y todavía fueron elecciones parciales. Y con ese ejemplo es claro de que este acuerdo ante el TCE no se está cumpliendo, al día de hoy no se lo está respetando, se lo está incumpliendo, y la principal característica de esta segunda vuelta no es el tema de discutir, que hay que discutir y debatir, por cierto, planes y programas de gobierno, no, más al contrario, guerra sucia y ataques.
Si me preguntan cuál es la principal característica de esta segunda vuelta, la sucia y ataques entre los dos que están en una segunda vuelta, sencillo y simple. Respecto a los debates que ya tienen lugar y fecha, ¿usted qué opina al respecto? ¿Será que le resta algún tipo de votos el hecho de que Edman Lara no haya firmado el acuerdo? Aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Yo he propuesto como ciudadano el proyecto de ley del debate obligatorio. Y yo decía que tenía que haber debates en primera vuelta y debates en segunda vuelta. Y en segunda vuelta un debate presidencial, un debate vicepresidencial. Si bien el proyecto de ley no se lo aprobó, el que hemos presentado de manera ciudadana, pero los conceptos que hemos socializado en la medida de las posibilidades ante la ciudadanía son los que han servido, y el TSE va a tener un debate presidencial, un vicepresidencial, al margen de los debates que otras organizaciones, canales, universidades vayan a realizar. Por cierto, todo bienvenido. Yo soy partidario y siempre voy a decir, los candidatos tienen que debatir cuantas veces sean necesario. ¿Por qué? Porque es a la ciudadanía al que le están pidiendo el voto. Aquí hay que decir lo siguiente: si un candidato de cualquiera no asistiera a un debate ayer, hoy, mañana, pues tendrá obviamente una situación de crítica ciudadana, así de simple y directo. Y no solamente es la crítica ciudadana por no debatir, que ya se vio en la primera vuelta, sino el desempeño en el mismo debate, por cierto, que ese es un aditamento especial. ¿Por qué? Porque la ciudadanía quiere ver cómo se desempeñan. En cierto momento la campaña la empezamos con 10 candidatos, la terminamos con 8. Entonces, ahora son 2. Entonces la población, me incluyo, queremos verlos debatir. Queremos ver el desempeño de ellos. No solamente es ver si van o no al debate, que en mi criterio tienen que ir. ¿Cuál va a ser el desempeño de ellos? Y no solamente ataques de alocuciones personales, temas personales. No, señores, compatriotas míos y señores políticos. No. Ideas, propuestas, la salida de la crisis, la solución a los problemas del país. Eso es lo que también los organizadores de cada debate tienen que exigir a los candidatos. ¿Serán los debates fundamentales para la decisión de los electores? Al principio uno diría que no, pero Bolivia es un país donde todo pasa. ¿Cuándo empezó Rodrigo Paz Pereira a levantar, políticamente hablando, números en su participación en los debates, por ejemplo? Es como se dice, no estoy hablando de anteriores años, estoy hablando de este mismo año. El candidato del PDC, Rodrigo Paz Pereira, empezó a levantar números, empezó a levantar apoyo, que lo tradujo en una victoria en primera vuelta, aunque ya está en la segunda, por cierto, cuando empieza a ir a los debates y a exigir debatir. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando participa en el debate hay una perfecta conexión entre su participación en los debates, no solamente su asistencia, el desarrollo en el debate, mucho más en el segundo que hizo el TSE, donde apenas fueron 3 candidatos, por cierto, mucho más en eso, ahí la participación él hizo que levante números. Antes uno podía decir, no son los debates trascendentes en el país. Bueno, hablemos de la primera vuelta. Sí, Paz Pereira logró subir números desde su participación en los debates. Reitero, por favor, compatriotas, no es solo estar presente, es tu desempeño como político en los debates. Bien, Paul, ¿qué escenarios de gobernabilidad ve para el país en esta segunda vuelta? Primero, tenemos que tener los bolivianos fe de que va a haber una gobernabilidad, porque suponemos que los que han logrado el voto en el Parlamento, el que vaya a lograr en la presidencia y vicepresidencia el voto en la segunda vuelta, suponemos que saben a qué se han metido, siempre digo eso, y que van a dar soluciones a los problemas. La gobernabilidad de Bolivia depende de 3 aspectos importantes, compatriotas, y hay que explicarlo. El primero, lo que vaya a ser el órgano ejecutivo. Sí, el presidente, ministros de Estado, directores generales de entidades, viceministros, es decir, qué acciones van a realizar a la cabeza del país. Entonces, el primer escenario de gobernabilidad pasa por las acciones que realice el órgano ejecutivo, por cierto.
Reducción del gasto público, del déficit fiscal, por ejemplo, reducción del aparato burocrático, modernizar el país. Queremos dar, compatriotas, un durísimo golpe a la corrupción. Perfecto, modernicemos el país. Como abogado aquí tengo una carpeta porque tengo fotocopias de cédula de identidad que tengo que llevar a todas partes. Un aspecto básico, pero elemental en la política boliviana y en el desarrollo nuestro. Modernicemos el país y damos un duro golpe a la corrupción. ¿Por qué? Porque el sistema no es corrupto. El sistema es la corrupción. Paul, entonces eso es algo importante. Bien. Paul, ¿qué impacto puede tener la abstención o el voto blanco o nulo en el balotaje? Muy bien, y para culminar la idea previa, segundo aspecto, gobernabilidad, legislativo, y tercero, que el presidente cuando tome acciones tiene que tomarlas de la mano de la ciudadanía. Acciones del órgano ejecutivo, acciones de lo que es el órgano legislativo con las leyes, y tres, que todo sea socializado previamente a la población y que nos digan con la verdad qué va a ser el impacto. Ahora, si vamos al voto blanco, voto nulo o abstención en la segunda vuelta, hay que ser realistas. En la primera vuelta solo se cuentan los votos válidos. En la segunda vuelta, ¿quién define al presidente? Los votos válidos. Ahora, el tema de la abstención es claro. Bolivia es un país que sanciona la abstención y van a pedir los 2 certificados de sufragio, por si acaso, para cualquier trámite, desde sacar pasaporte hasta dirigirte a una entidad pública o querer pagar el agua y la luz, o realizar un depósito que muchas veces por tu cuenta virtual o bancaria, banca virtual, no se puede. El voto nulo no es dueño ningún político. El voto nulo es algo de protesta de la ciudadanía. El voto blanco es que un candidato no convenció ni los restantes candidatos al votante. No, en la decisión de la segunda vuelta no se computa más que el voto válido. Solo el voto válido es el que decide quién va a ser presidente y vicepresidente en octubre, y lo mismo que sucedió en, por supuesto, la primera vuelta. ¿Que es un derecho votar blanco y nulo? Claro que sí, el que desea hacerlo, bienvenido sea, hay que hacerlo. No digo que votar sea un derecho, no, es obligatorio en Bolivia, pero siendo honestos, el voto válido es el que decide quién va a gobernar un país, un departamento o una ciudad. Perfecto. Y finalmente, ¿qué mensaje debería dar el próximo presidente para reconciliar un país que está polarizado y enfrentar además la crisis económica? Primero, el mensaje de unidad que queremos. Segundo, que los ministros y autoridades que vaya a designar sean personas que conozcan el sentir del pueblo, que vengan de la propia población. Tercero, tener una ciudadanía que estemos exigiendo a los políticos a que trabajen, a que si se han comprometido a proponer muchas cosas y tienen el voto ciudadano, tienen que empezar a trabajar. Y lo que yo decía hace rato, toda medida del gobierno tiene que venir de la mano con la ciudadanía. Nosotros los ciudadanos somos los que necesitamos saber qué va a significar cada medida que el nuevo gobierno vaya a realizar. La verdad ante todo. Es decir, ¿por qué? Porque hace 40 años atrás, Víctor Paz Estenssoro, ¿qué decía? Bolivia se nos muere. 40 años después, quien les habla, les dice, Bolivia agoniza. Y esa situación de que el país agoniza, necesitamos en todo sentido que el presidente, su equipo, que el parlamento, sin importar el color político que tengan, trabajen por y para el país. Y ojo, nosotros los bolivianos, los ciudadanos, los habitantes de nuestra patria, no nos equivoquemos más. La política es de todos. Ya hay que empezar a exigir a los nuevos que trabajen, a los nuevos parlamentarios y autoridades que respondan al pueblo y que hagan los cambios que el país necesita. Y, por supuesto, que esos cambios vengan con la población y, sobre todo, que ya los políticos sirvan al pueblo y no se sirvan del pueblo.